Bien, en la clase de hoy vamos a trabajar el sector externo. Así que voy a empezar por compartirles la pantallita, así van siguiendo las fórmulas y los gráficos. Ahí está. Ya achicamos este de acá. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar por definir el sector externo. El sector externo se tiene por objetivo medir absolutamente todas las transacciones que se realizan en un país entre residentes y no residentes. La herramienta que se utiliza para hacer esta medición se llama balanza de pagos. Por lo tanto, la balanza de pagos mide absolutamente todas las transacciones, tanto comerciales como financieras, onerosas y gratuitas, todo, todo, absolutamente todo. Se compone de tres cuentas. Ahora voy a explicar algunas cositas, pero va a ser un pantallazo general. La primera movida es la cuenta corriente, la segunda es la cuenta de capital y la tercera es el movimiento de reservas en el caso que corresponda. Dicho todo esto, vamos a explicar cada una de las cosas. Eh, Pasamos por definirles algunos conceptos. En primer lugar, tenemos que definir qué entendemos por residentes. Bueno, los residentes, si son personas físicas, son las personas que viven en un país en forma estable. No importa si nacieron en la Conchinchina. Mientras vivan acá son residentes. No es un turista, no. Tiene que estar radicado en la Argentina, ¿no? Porque... Pero ¿qué pasa con las sociedades o las personas de existencia ideal o existencia jurídica? Las personas jurídicas. Bueno, las personas jurídicas puede ser que tengan presencia en más de un país. Que si te agarra una multinacional, tiene presencia en 200 países. No hay 200 países, pero en más de un país. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que buscar un criterio para considerarla residente o no. El criterio que se utiliza es medio vidrioso porque lo que dice es, si el volumen de operaciones que realiza dentro del país es lo suficientemente importante, se lo considera residente. Entonces puede ser residente de varios países así. Pero cada país lo considera no residente de acuerdo a si las operaciones que hace en el país requieren cierta envergadura. Con lo cual, un poco queda al arbitrio de la regulación que se ponga después para poner esos parámetros, ¿no? Bueno, vamos ahora a empezar por empezar a analizar la cuenta corriente. La cuenta corriente, que voy a emitir un compañero, la cuenta corriente realiza la medición de absolutamente todas las transacciones corrientes que se realicen entre residentes y no residentes. Las transacciones corrientes son todas aquellas transacciones que no impliquen una compraventa de activos. ¿Eh? Si yo estoy liquidando una empresa del Estado, no es una transacción corriente. Si yo estoy comprando acciones a un título importante, no es una transacción, se considera una transacción de capital. Ahora, ¿qué componen las tres componentes de la cuenta corriente? El primero ya lo estudiamos, es la balanza comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Acá lo tenemos en el grisado. Balanza comercial es X menos M, es la balanza de todas las compras y ventas de bienes y de servicios que se realicen entre un país y otro, un país y el resto del mundo, ¿no? Es el primer concepto. Es importante definir esto. ¿Por qué? Y porque tenemos comercio de bienes, por ejemplo, si yo exporto una tonelada de soja, o si yo traigo ropa de China o de Bangladesh o donde sea. Eso es una operación que va a la balanza de bienes. Pero la balanza comercial también tiene servicios. ¿Qué entran dentro de los servicios? Y los invisibles, el comercio de invisibles, es tanto más importante que el comercio de servicios. ¿Qué incluyen?
Y incluye, por ejemplo, las marcas, las patentes, los royalties, las regalías. Es decir, todo ese tipo de cosas son fundamentales. Es decir, por ahí no las vemos, pero ustedes van al kiosco porque les duele la cabeza y compran una valla aspirina y están pagando en el precio están transfiriendo al exterior. ¿Por qué? Porque hay que pagar la licencia de fabricación, porque hay que pagar el uso de la marca valla aspirina Bayer, que está radicada en el exterior, o se van al bar a tomar una Coca-Cola y están pagando por el uso de esa marca y por la licencia de fabricación. Entonces, por más que se fabrique en Argentina, porque acá se hace en Berazategui, la Coca-Cola, en una planta que se llama Regional Lee, bueno, ahí es una SRL encima. Y lo que hace es pagar una licencia a Coca-Cola Company para poder usar la fórmula. Y ellos le envían las cosas y bueno, eso es un comercio invisible. Y después le pagan royalty. ¿El royalty qué es? Te pago por unidad vendida. Entonces le pagan un fijo y después le pagan un royalty por unidad vendida. Y aparte le pagan por el uso de la marca. Entonces ahí tienen un montón de transferencias al exterior, aunque no las veamos. Cada vez que prenden la computadora le están transfiriendo por el uso del software que está incorporado en el sistema operativo. Y bueno, y es así. Y no lo podemos esquivar. Antes estaban todos los programas piratas, pero hoy ya viene incorporado en el precio de la máquina. Así que no zafan ni loco pagar todo esto. Bueno, todo esto va a la balanza comercial. Si quiero que les quede claro que no es solamente bienes tangibles. Es más, el comercio de invisibles está regulado por tratados internacionales y es tanto, hoy en el mundo es más importante que el comercio de bienes. Segundo concepto se llama PNF o pago neto a factores. ¿Por qué? Y porque los países usan factores productivos del exterior que operan acá tanto de capital como de trabajo. Y, por ejemplo, Argentina usa capital extranjero. Cuando toma deuda, usa capital extranjero cuando hace una inversión extranjera directa, ¿eh? Pero también usa trabajadores extranjeros a los cuales hay que pagar un salario en dólares, en euros, en yuanes o en la moneda que sea, que vienen a trabajar al país y obviamente después remiten esos sueldos a su país de origen. Y también está al revés. Tenemos empresas argentinas que invierten capital en el exterior, realizan trabajos en el exterior y giran dividendos a la Argentina. Entonces, y a su vez tenemos trabajadores argentinos que están en esas empresas. Argentina tiene varias empresas transnacionales, el grupo Bulgeroni, el grupo Arcor, el grupo Techin, es decir, el grupo Molino Río de la Plata. Es decir, todas estas son empresas que están, por ahí ya pusieron algunas, sucede en otros países, pero la fabrican acá, gran parte de la producción. Entonces la consideran residente. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando un obrero de Bulgeroni, si Bulgeroni, para que se den una idea, fue el que hizo el gasoducto que conecta a Rusia con Europa, que ahora cuando empezó la guerra con Ucrania lo dinamitaron. Pero bueno, lo hizo una empresa argentina. Y los ingenieros argentinos cobraron fortuna, que lo allá, y solamente se llamó mano de obra especializada. Y aparte le vendieron los tubos sin costura para poderlo hacer. Bueno, todo esto, cuando se cobran dividendos porque se ganó en el exterior, el pago al factor capital es el dividendo. Si Argentina le presta plata a un país, ese préstamo de dinero va a cobrar intereses. Ese pago de intereses es un pago neto al factor capital, porque estoy usufructuando el capital que presté. Y cuando yo me estoy endeudando con el exterior y tengo que pagar intereses, los intereses se computan en el pago neto a factores, porque estoy usando el factor capital de otro país y le tengo que pagar por esto. Lo mismo pasa cuando una empresa internacional invierte en la Argentina y después tiene que distribuir dividendos. Manda sus dividendos a la casa matriz y Argentina tiene que transferir los dólares. Y por eso hay que fijarse muy bien qué tipo de inversiones extranjeras se hacen entrar al país. ¿Por qué? A ver, ¿de qué me sirve a mí traer una empresa como Carrefour? Si está todo bien con Carrefour, todo lo que quiera. Pero Carrefour va a comprar productos acá y los va a vender en Argentina. Va a ganar un montón de guita y después se lleva los dólares o los euros a Francia. Es decir, y Argentina lo único que hace es perder dólares y perder divisas con esto.
Hay que ser inteligente como país. Cuando uno admite una inversión extranjera o toma deuda en el extranjero, tiene que asegurarse el balance de divisas. Tienen que pensar seriamente que es, y lo mismo vamos a ver cuando analicemos el sector público, la clase que viene. Cuando uno hace un balance de divisas, se tiene que fijar cuánta guita se va a girar al exterior y cuántas exportaciones me generó esa inversión. Porque si me va a vender todo en el mercado local y las ganancias después las gira al exterior, nosotros no tenemos que hacer una máquina de perder dólares. ¿Eh? Ahora, si yo hago una inversión extranjera que me permite aumentar las exportaciones, bueno, entonces ahí tengo que mirar si los dividendos que va a pagar van a ser mayores o menores que las exportaciones que me va a generar. Y no necesariamente con que me ahorre importación es suficiente, porque yo dejo de pagar al exterior. Entonces eso se llama un balance de divisas y se tiene que hacer con ese criterio. Todos los países del mundo analizan esto con seriedad y autorizan inversiones extranjeras a la medida que les garantice esto. Si yo traigo inversiones extranjeras y después no me queda un dólar acá, y lo que hago es comprometerme con el sector externo. Después una persona acá o un gobierno reactiva la economía, aumentan las importaciones y no tengo cómo bancar la reactivación. Entro en una crisis de balanza de pago, como vamos a ver en un rato. Bueno, eso es el pago a factores. Factor trabajo y factor capital. Un ingeniero argentino cobra el sueldo en Rusia y lo transfiere acá. Entra con signo positivo. Cuando los divisas entran al país se computan siempre como positivas. Cuando salen se computan como negativas. ¿Eh? Entonces, una balanza comercial puede ser positiva o negativa. Un pago neto a factores puede ser positivo o negativo. Finalmente, el último concepto es las transferencias corrientes netas. A ver, las transferencias, ¿qué significa? Significa un pago a cambio de nada. Son remesas que se realizan entre residentes y no residentes, remesas de dinero. Pero, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que lo vamos a entender rápido, porque ocurre a diario en la Argentina. Tenemos un país que está lleno de latinoamericanos que vienen a laburar al país. Tenemos uruguayos, bolivianos, paraguayos, chilenos, brasileños en menor distancia, en menor cantidad. Tenemos peruanos, ni hablar de todos los venezolanos que hay en Argentina. Bueno, puertorriqueños. ¿Qué ocurre? Esa gente viene acá y su familia por ahí queda en el país de origen. Entonces, ¿qué hacen? Ganan la plata en la Argentina y después le transfieren a Paraguay, a Bolivia, a Uruguay, a donde le haya quedado la familia. Y viceversa. ¿Eh? Si nosotros tenemos, nos pasó en el 2001 y ahora en cualquier momento empieza a pasar lo nuevo si sigue la situación así. En el 2001 el país colapsó mal. Es decir, había un dicho que decía, el último que apague la luz, la única salida es esa, y se decía. Y muchísima gente se fue a laburar a Italia, porque tenía familia que le había quedado allá, se fue a laburar a España, se fue a laburar a Miami, se iban a donde sea, porque acá no había trabajo. Pero se iba uno. La familia quedaba acá porque no daba para pagar 20 pasajes. Entonces, a medida que se podía, después la familia se iba 1 o 2 años más tarde. Y la cantidad de familias que vi desintegrarse por esto. Porque el tipo se iba allá a laburar y allá formaba otra familia. Y después quedaba parada la familia acá. Esas cosas de desintegración pasan con las migraciones así, cuando se desarma un país. ¿Y qué ocurrió? En general, iban, laburaban en España y mandaban la plata que ganaban allá al principio en pesetas, porque el euro empezó a generar, a facturar físicamente en el 2002. Físicamente no había euros hasta el 2002. Después euros, y mandaban para acá. Y si estaban en Estados Unidos, mandaban dólares, y si después del país que estaban, mandaban. Y mandaban moneda extranjera. En un pago, es una transferencia corriente. ¿Por qué? Y pues se la mandaban a una familia que está acá, sin contraprestación. ¿Eh? O viceversa, tenemos un boliviano que le manda a su familia que está en Bolivia, que esto lo veo todos los días, ¿eh? Y que la madre, qué sé yo, los chicos que tienen las verdulerías, las madres le quedaron en Bolivia y todos los fines de mes o los principios de mes buscan la forma de mandarle, lo compran dólares y se lo mandan a la madre para que quedó allá o la familia que le quedó allá, porque tienen un nivel de vida inferior al que tienen acá.
Allá con $1 a lo mejor hacen un milagro. Bueno, todo eso ocurre. Eso se computa en las transferencias corrientes netas. Pero también se computan las transferencias corrientes netas si Argentina va a cooperar, por ejemplo, con Haití porque hubo un terremoto, que esto pasó de verdad. Si cada vez que el país institucionalmente participa en una donación o recibe una donación es una transferencia corriente neta. Las damos y también las recibimos. Por ejemplo, nosotros hemos recibido donaciones de las Naciones Unidas para informatizar este, la provincia de Tierra del Fuego, cuando recién se había creado en los 90. Entonces había que informatizar, había que hacerla de cero la provincia, porque no era... Si en el año 94 se constituyó la provincia de Tierra del Fuego, no era una provincia, era un territorio nacional. Y hubo que hacer un gobierno entero. Y vinieron mucho apoyo internacional y bueno, hubo organismos que donaron fondos para que se pudieran llevar adelante la organización del gobierno. Es una transferencia corriente que recibió el país. No había que devolverla. Bueno, ahí tienen ejemplos. Entonces, todos estos conceptos corrientes forman la cuenta corriente. Obviamente, recuerden, la balanza comercial, el pago neto a factores y las transferencias corrientes netas. ¿eh? Con esto estamos en condiciones de analizar algunas situaciones. Fíjense, nosotros vamos a incorporar la cuenta corriente a la macroeconomía. ¿Por qué? Porque la forma en que yo me relaciono con la ecuación macroeconómica fundamental es a través de balance comercial y de la cuenta corriente. El balance comercial es fácil, porque ya lo vimos, a través de manipular la balanza, la, la ecuación macroeconómica fundamental, teníamos que, tenemos que definir un concepto previamente, que se los quiero dar ahora, que es el concepto de ingreso nacional a partir de la cuenta corriente. Así como nosotros decimos que la cuenta corriente es igual a la balanza comercial más el pago neto a factores más las transferencias corrientes netas, con el PBI podemos decir que tenemos un concepto que se llama ingreso nacional, que es igual al PBI más el pago neto a factores más las transferencias corrientes netas. Es un concepto que es importante, chicos, Veamos un ejemplo. No están puestos acá por ahí en el texto. De hecho, yo no lo preparé yo este apunte. Es más, le voy a marcar un par de correcciones que le encontré. Yo lo corregía en la pantalla, pero en el que ustedes tienen subido no está corregido. Así que cuando lleguemos a ese punto le voy a decir, sáquenle una foto a la pantalla que les voy a mostrar. Pero ustedes fíjense, vamos a suponer que nosotros tenemos un país endeudado, como la Argentina. Argentina está muy endeudada, debe muchísima guita. Entonces, si yo debo mucha guita, los intereses, ¿los tengo que cobrar o los tengo que pagar? Los tengo que pagar. Tengo que pagar intereses. Entonces la cuenta del pago neto a factores va a ser negativa. Y si el pago neto a factores va a ser negativa, ustedes fíjense, ¿cuál va a ser mayor? ¿El ingreso nacional o el PBI? Obviamente va a ser mayor el PBI. El ingreso nacional va a ser menor porque el pago neto a factores es negativo, va a ser restando. Si yo le resto al PBI, el ingreso nacional va a ser más chico que el PBI. Entonces, un país endeudado tiene un ingreso nacional menor que el PBI. Y acá es donde me interesa llevarlo conceptualmente, lo que quiero que les quede en la cabeza. Cuando yo mido el PBI, estoy mirando el lado de la producción. Estoy diciendo desde el primer día de la clase la producción de bienes y servicios finales que produce un país. Eso es el PBI. Ahora, el ingreso nacional lo enfoca desde el lado de lo que yo puedo gastar. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo gastar es el PBI, que es lo que yo produje. Pero esto le tengo que sumar o restar el pago neto a factores y le tengo que sumar o restar las transferencias corrientes netas, que no son cosas que yo haya producido. Son cosas que recibo financieramente. ¿Por qué? Y porque si yo tengo un ingeniero laburando en otro país, va a mandar una remesa, me va a entrar pago neto a factores. Ahora, si yo tengo una minera laburando en San Juan y va a mandar dividendos al exterior, el pago neto a factores es negativo. Entonces yo mando todo eso, sumo el resto y me queda un neto.
Lo mismo pasa con las transferencias corrientes netas. Acá es marginal, es más, hay algunos autores que ni lo ponen en la ecuación porque se netean y es muy poco, no es determinante. Por ahí en algunos puntos extremos, como fue el 2001, lo fue, pero hay países que son fundamentales. Las transferencias corrientes, por ejemplo, pongo el ejemplo de Pakistán, porque ahora está en el medio de todo esto, porque hay un conflicto entre Estados Unidos e Irán, que está metido Rusia, China, todos los países petroleros, es un gran quilombo el Medio Oriente. Pero ¿por qué Pakistán? Porque Pakistán es el mediador y está en el medio de todo este despelote. Entonces está en el centro de la escena. Ahora, ¿qué pasa con Pakistán? Pakistán tiene una gran proporción de su población laburando en el resto de Medio Oriente, en Emiratos Árabes, en Qatar, en Irán. Está desparramado por todo Medio Oriente porque son obreros que se van porque no consiguen laburo en Pakistán y van a ganar más en el exterior, en condiciones infrahumanas. ¿Eh? No se dan una idea de la cantidad de obreros hindúes, pakistaníes o bengalíes que murieron en la construcción de los estadios para el Mundial de Qatar del año 2022. Es escandaloso, en condiciones infrahumanas. Esto no sale en la televisión. Pero ¿por qué lo pongo de relieve en una clase de sector externo? Porque es tanta la cantidad de laburantes de Pakistán que se va a laburar a Emiratos Árabes, por ejemplo, que las remesas de dólares que mandan desde el Medio Oriente hacia Pakistán hace que la balanza de pago de Pakistán esté equilibrada. Si dejan de mandar remesas, tienen un agujero negro. Depende mucho de lo que mandan al exterior. Esto le entra la plata. Vamos al caso de España. España tiene a Marruecos enfrente. Marruecos era una ex colonia española. Hagan la prueba de subirse al tren en las afueras de Madrid. El tren allá, acá está el Roca, el Mitre, qué sé yo. Allá se le dice el Renfe, porque la empresa estatal que provee, que sería el equivalente a Ferrocarriles Argentinos o a Trenes Argentinos. Bien, súbanse al Renfe y van a ver que el 90, y me quedo corto, de la población es marroquí. ¿Eh? Y esa gente va a laburar a España, tienen problemas de xenofobia, los discrimina, es toda una cuestión que lo van a estudiar para el segundo parcial, aunque no lo vayan a ver conmigo. Pero, ¿por qué lo pongo de manifiesto? Porque esta gente, que son cientos de miles, y ya son millones, manda remesas a Marruecos. Entonces le quita fondos a los españoles. Gana la guita en España y la remiten a Marruecos. ¿Eh? Y van a laburar, y tienen los peores trabajos. Entonces, el ingreso nacional es mayor, si soy un país acreedor, es mayor que el PBI, porque yo cobro intereses o cobro dividendos. Por ejemplo, Japón tiene un ingreso nacional mayor que el PBI, porque es una inversora internacional, invierte en sus empresas. Alemania tiene un ingreso nacional mayor que el PBI. Arabia Saudita lo mismo. Eh, Ahora, los países deudores tienen un ingreso nacional menor que el PBI. Por ejemplo, Argentina. Por ejemplo, México. Esperen que tome un sorbito de café. ¿Por qué? Y porque el ingreso nacional, al sumarle el PBI o restarle al PBI, este flujo de fondos que viene del pago a factores y las transferencias corrientes netas me da una capacidad de gasto mayor o menor que el PBI. ¿Eh? Bien, obviamente, fíjense que la cuenta corriente va a ser igual al ingreso nacional menos la absorción, que es consumo más inversión más gasto. Es una convención que la pongo ahí porque la van a ver en más de algún lugar. Bien, vamos a bajar un minuto para ver la relación con la macroeconomía. En primer lugar, tenemos que volver al concepto de ingreso disponible. Yo les había definido el ingreso disponible como el producto bruto menos los impuestos totales, que lo llamamos total taxes, más las transferencias. Es decir, las jubilaciones, lo que paga el Estado y demás. Ahora, podría revertir un pasaje de término y decir que el PBI es igual a el ingreso disponible más las transferencias menos los impuestos. Y si yo los neteo, yo digo a los impuestos totales, total taxes, lo llamo TT, y las transferencias TR. TT menos TR lo voy a llamar T.
Entonces, el ingreso disponible va a ser igual al PBI menos T, que son los impuestos netos de transferencias, y por el otro lado, podemos decir que el PBI es igual al ingreso disponible más T. Esto lo vamos a usar, acá se lo definimos por acá abajo, acá está, ingreso disponible es igual a, el PBI es igual al ingreso disponible más T. Trabajando con esto, vamos a hacer algunos pasajes de término, pasamos T restando del otro lado, y voy a pasar el consumo restando del lado izquierdo, y esto es el ahorro, ingreso disponible, menos el consumo tengo el ahorro. Y le resto las inversiones. Entonces, el PBI menos el consumo es el ahorro menos la inversión lo vamos a llamar balance financiero del sector privado. ¿Eh? Y si yo tengo menos impuestos, más gastos, sería menos el resultado fiscal. Y por otro lado tengo exportaciones menos importaciones, tengo el balance comercial. Si yo lo redefino con los nombres que le di recién, después de hacer todo esto que está expresado acá, que me queda este grisado. Con un pasaje de término me queda que el balance financiero del sector privado o balance del sector privado, BSP, más el resultado fiscal que lo paso sumando del otro lado, va a ser igual a la balanza comercial. Bien, para hacérsela sencilla, si yo lo quiero ver en perspectiva de la cuenta corriente, esto que están ahí se llama modelo de las tres brechas. Tengo una brecha financiera del sector privado, una brecha financiera del sector público y una brecha financiera del sector externo. Y ya me va dando una conclusión fundamental para analizar o contarle las costillas macroeconómicas a cualquiera. ¿Eh? La guita que yo tengo de superávit en otro lado quiere decir que la tengo de déficit en otro, porque esto tiene que dar igual. Entonces, yo tengo un gran balance comercial positivo, quiere decir que el balance del sector privado es positivo y que el resultado fiscal también es positivo, o que si alguno de los dos es negativo, el otro es mucho más positivo para compensarlo de forma tal que el balance comercial sea positivo. ¿Eh? Eh, Ejemplo, supongamos que el balance del sector privado sea neutro, de cero, y yo tenga déficit fiscal. El resultado fiscal va a ser negativo. Y si el resultado fiscal va a ser negativo, ¿qué quiere decir? Que la balanza comercial también va a ser negativa. Entonces, fíjense cómo se va marcando. O le puedo marcar al revés. Supongamos que el resultado fiscal sea déficit. Tengo un resultado fiscal negativo. ¿Eh? Yo tengo dos formas de financiar el resultado fiscal negativo, o con deuda externa o con deuda interna. Por lo tanto, si yo lo voy a financiar con deuda interna, voy a encontrarme que voy a tener que generar una caída del nivel de consumo y un nivel de inversión para poder equilibrar el resultado negativo. Entonces, en ese caso, si yo quiero tener una balanza comercial igual a cero, la voy a tener. Y si yo me voy a financiar desde el punto de vista del sector externo, lo que tengo que tener es una balanza comercial totalmente negativa porque me voy a estar financiando con ingresos de capitales. Entonces, fíjense cómo les permite ver en dónde están los desequilibrios y cómo lo que tengo en un lado se compensa en el otro. Ahora, si lo vamos a analizar completo, incorporamos la cuenta corriente, que es la forma de entender esto a esta altura del curso, que es lo que no vieron en macroeconomía, hago el mismo análisis, pero al PBI le sumo el pago neto a factores y le sumo las transferencias corrientes netas y tengo el ingreso nacional. Obviamente, si le sumo los impuestos netos, tengo el ingreso nacional disponible. No solamente ingreso, sino ingreso nacional disponible. Y por el otro lado, del otro lado del mostrador, yo tengo que, todo mismo, el consumo más la inversión más el gasto, más exportaciones, menos importaciones, pero si lo voy a analizar desde la perspectiva de la cuenta corriente, tengo que sumarle el pago neto a factores y las transferencias corrientes netas. Entonces, definido de esta manera, balance comercial más pago neto a factores más transferencias corrientes netas es igual a cuenta corriente. Y si yo le paso T
del otro lado, y de paso restando consumo e inversión del otro lado, voy a tener el balance financiero del sector privado, que va a ser distinto al anterior, por eso le pusimos un apóstrofe acá, porque está tomando en cuenta la parte del ingreso nacional disponible, ¿viste? Es distinto, porque está tomando otra base que el anterior. Y el resultado fiscal. Es importante explicarles algo. Esto puede ser la cuenta corriente. Llegamos a la misma conclusión que antes, nada más que en vez de balanza comercial tenemos cuenta corriente. El resultado fiscal ¿eh? no está computando, esto anótenselo, no está computando el pago de intereses de la deuda del sector público. No la está computando. ¿Y por qué? Y no la está computando porque ya está en la cuenta corriente eso. Entonces, o está en un lado o está en el otro. No pongo punto. Entonces, si no, lo estoy contando dos veces. Bueno, con esto fíjense cómo tienen la conexión con la macroeconomía y la ensamblamos, todo lo que vimos de la cuenta corriente, lo ensamblamos con la ecuación macroeconómica fundamental y se lo aplicamos a la teoría de las tres brechas o a la teoría de los tres balances. El balance financiero del sector privado, balance del sector público y balance del sector externo, que es la cuenta corriente. Bien, ahora vamos a la cuenta de capital y a la cuenta financiera. Bueno, la cuenta de capital, ¿qué es? Espere que tome un sorbito de café. La cuenta capital y financiera registra todos los pagos destinados a la compra de activos entre residentes y no residentes. Compra y venta de activos. ¿Eh? A ver, ¿de qué estamos hablando? Y si yo voy a comprar acciones de una empresa extranjera, tengo que pagarlo en dólares. Y por lo tanto los dólares se van a ir. Si un argentino compra un activo extranjero, los dólares salen. Si un extranjero compra un activo argentino, por ejemplo, vienen los Yankees, compran de Chin, los dólares entran. Entonces acá tenemos una compra-venta de activos. Eso se registra en la cuenta de capital. Toda compra-venta de activos se computa en la cuenta de capital. Si el gobierno llega a privatizar YPF, y para tener dólares, bien, eso entra por la cuenta de capital. Los dólares entran, las acciones de YPF salen. ¿Mm? Sí, Dios quiera no ocurra nunca, pues ya pasó en los 90 esto. Por otro lado, tenemos otro tipo de activos. Yo voy a poner algunas cosas que les van a parecer llamativas, pero que son ejemplos fáciles de entender. A ver, chicos, si yo les pongo un ejemplo, yo voy a vender a un jugador argentino al exterior. Un jugador argentino al exterior. Ese jugador argentino que va al exterior, yo vendo los derechos de federación y vendo el pase. Son dos negocios distintos. Eso es un activo. Es un activo. Si yo vendo los derechos de autor porque escribí un libro, eso es un activo. Es una transferencia de capital. Estoy transfiriendo un activo. Y si yo voy a comprar derechos de autor para explotarlos acá, estoy sacando dólares porque estoy comprando un activo. Fíjense cómo se va armando así. Ahora, supongamos, yo vendí en River a Mastantuono, hace un par de años que se fue. Pongo siempre el mismo ejemplo. Pongo a River a Mastantuono, lo vendimos al exterior. Yo no soy de River, pero Argentina lo vendió al exterior. Pero igual lo pusieron de suplente en el Real Madrid. Lo vendió al exterior. Los derechos federativos y el pase fue un ingreso de capital. River reconstruyó la cancha con eso. Fortuna le pagaron. Es un ingreso de capital. Ahora, cuando Mastantuono va a cobrar su sueldo millonario en euros, no se computa acá. Se computa en el pago en estos factores, porque es un sueldo de un argentino que está cobrando en el exterior. Entonces, fíjense cómo lo mismo pasa. Si yo estoy cobrando los derechos de autor, estoy vendiendo, en ese caso no entra por el lado del pago neto a factores, sino lo que entra ahí por el lado del comercio de invisibles. Pero fíjense que es muy distinto vender el activo que vender el producido que genera ese activo. ¿Mm? Bien,
Obviamente, si yo vendo un activo, los dólares entran. Si yo compro un activo, los dólares salen. O las reservas entran, las reservas salen. Ese es el concepto. Entonces, ya podemos sacar el total de la cuenta de la balanza de pago, porque tenemos la balanza comercial, que incluye todas las transacciones, más el pago neto a favor, me da la cuenta corriente. Bueno, con la cuenta corriente más menos la cuenta de capital, me da un resultado positivo o negativo. Si tenemos un tipo de cambio fijo, a mí me entraron más dólares de lo que salieron, mi balanza comercial me está aumentando en las reservas. ¿Eh? No hace falta que sea tipo de cambio fijo, un tipo de cambio flexible puede pasar lo mismo. Si a mí yo vendí más de lo que compré en materia de dólares, ya sea por la cuenta corriente o por la cuenta capital, mis movimientos de reserva pueden ser positivos o negativos. Si de acá se fue más de lo que entró, va a ser negativo. Después vemos cómo afectan el precio, ¿no? El precio depende del sistema cambiario, se lo voy a explicar, pero es que estoy admitiendo un compañero acá. Bueno, entonces, ahí me da el resultado. El resultado es el movimiento de reservas. Acá lo tenemos. La balanza de pago va a ser igual a la cuenta corriente más la cuenta de capital igual a la variación de reservas. ¿Eh? Déficit o superávit depende si da positivo es superávit, si da negativo es déficit. Eso se trata, ese concepto. Ahora tengo que llevarlos a un punto que me pide el programa que se los explique, que es el GAE o grado de apertura de la economía. Es importante, porque a veces si Argentina es una economía cerrada, que yo cuánto, o abierta. Miren, el GAE es una cuenta muy sencilla. Es exportaciones más, en vez de menos, más importaciones. Las acumulo, porque estoy viendo la cantidad de transacciones que hago con el exterior. No importa si son positivas o negativas, por eso las acumulo. Dividido el PBI por 100. Entonces, si yo, vamos a poner un ejemplo, exporto 40 e importo 30, sumo 40 más 30 dividido 100, dividido el PBI, perdón, si el PBI es 100, 40 más 30 dividido 100 me da 70. Por 100, 70%. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un grado de apertura de economía del 70%. Si el grado de apertura es 20% de exportación, 20% de importaciones, es 40%. Es más parecido a lo que está pasando en este momento. Argentina exporta cerca de 100.000 palos verdes e importa cerca de 100.000 palos verdes. Siempre estamos en un grado de apertura parecido al 40. En una época era del 10, a principios de los 80. Después fue del 20, cada vez se está abriendo un poquito más. Pero, por ejemplo, es importante entender que un país, como es Singapur, por ejemplo, que es un país factoría. ¿Qué quiere decir un país factoría? Un país que casi no tiene mercado interno. Entonces, todo lo que hace lo hace para exportar. Importa y exporta. Entonces, ¿qué ocurre? El grado de apertura va a ser mayor al 100% del PBI. Por ejemplo, yo tengo un PBI del 100. Vamos a un ejemplo fácil, de 100. Importo 90 y exporto 90. ¿Cuánto me da el GAE? 180%. Es mayor que el PBI, fíjense. Ahora, si yo le voy a sacar cuál es el resultado de la balanza comercial, a lo mejor me dio cero, porque las exportaciones son iguales a las importaciones. O por ahí, si las exportaciones fueron 90 y las importaciones fueron 80, y me va a quedar, con un PBI de 100, me va a quedar una balanza comercial del 10% del PBI. Pero el coeficiente de apertura, el GAE, va a ser igual al 170% en ese caso. Para que tengan una idea de que no tiene por qué ser menor al PBI. Depende de lo que uno, sea el grado de apertura que tenga. ¿Mm? Segundo concepto, vamos ahora a algo muy importante, que es el sistema cambiario. El mercado de cambios
puede hacerse dos formas que yo las llamo arquetípicas. ¿Por qué? Porque son formas teóricas. Nunca funcionan en estado puro, pero en la teoría las tenemos que explicar en estado puro. De a partir de acá empieza a haber un montón de variantes. El tipo de cambio puede ser fijo. ¿Qué quiere decir un tipo de cambio fijo? El Estado pone el precio del tipo de cambio, pone el precio del dólar, pero no solamente del dólar, pone el precio de todas las monedas con las cuales se transan en el país. Entonces, en base a eso, a ese precio que pone, tiene que comprar y vender todo lo que le tiren sin limitaciones. Supongamos, yo vengo acá y quiero comprar 10.000 palos verdes, pregunto cuánto vale y el Estado me tiene que dar los 10.000 palos verdes. Hay que tener espalda para hacer esto. Si vos vas a tener un tipo de cambio fijo, tenés que tener buenas reservas. Si no tenés reservas, no te metas a un tipo de cambio fijo porque no lo vas a poder bancar. Entonces vas a tener expectativa de devaluación todos los días. Es un tema que es muy importante entenderlo. Entonces acá, le puse un ejemplo, el apunte viejo, el dólar todavía estaba a 70 en la pandemia. Entonces fíjense, un dólar a 70,10, yo tengo que comprar todo lo que me quieran vender y tengo que vender todo lo que me quieran comprar. Para eso tengo que tener espalda. De eso se trata. Ese es el sistema. El tipo de cambio real, ya lo vimos en otras clases, pero ahora vamos a definir cómo corresponde. Es igual al tipo de cambio nominal, en el ejemplo que les di, sería 70,10, dividido el índice de precios interno, el IPC, en este caso, y hasta la clase pasada lo definimos ahí. Es un índice, no es un precio. No estoy dividiendo el tipo de cambio nominal dividido el índice de precios. Y eso lo multiplico por el índice de precios de los Estados Unidos. Si estoy hablando de dólares, el índice de precios de los Estados Unidos. Entonces, el tipo de cambio real me dice a mí cómo estoy parado respecto a los precios de los Estados Unidos con el tipo de cambio que tengo. Es un indicador, es un índice. Entonces, pero me mide solo respecto a Estados Unidos. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Les voy a explicar algo que no está en el apunte. Ustedes tienen que tener en cuenta un concepto que se llama el tipo de cambio multilateral. Tipo de cambio multilateral en la Argentina lo que hace es tomar en cuenta, por ejemplo, los 4 países con los que más comercia. Es decir, en estos 4 países reúne a lo mejor el 90% de las transacciones. ¿Y cuáles son? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un promedio. Es un indicador también, ¿eh? Pero lo van a ver en los gráficos. Muchas veces lo piden los economistas en la televisión y ponen en el gráfico el tipo de cambio real multilateral. ¿Qué tiene en cuenta? Y tiene en cuenta cuáles son los 4 esquemas de comercio internacional con los cuales más nos movemos. ¿Y qué es para Argentina? En primer lugar está China y Brasil. Un año Brasil, otro año es China. En otra época yo les hubiera dicho sin titubear que era Brasil. Hoy es China. El año que viene puede ser cualquiera de los dos. Pero bueno, eso hay que verlo. Por otro lado, espera, que me olvidé de desactivar el teléfono, chicos, me están volviendo loco. Ya lo. Espera un segundo, así lo silencio, porque si no. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Me fijo cuál es el ponderador. Generalmente, Brasil y China, entre los dos, ocupan un 40% cada uno del comercio internacional de Argentina. Así que entre Brasil y China ya tengo el 80%. Después viene la Comunidad Económica Europea. Y después de la Económica Europea viene Estados Unidos. Entonces acá tomamos el dólar. Siempre nos medimos con el dólar. Cuidado, porque nosotros no transamos con Estados Unidos
como economía principal. Las transacciones argentinas son con China, Brasil y después con la economía. Y después en cuarto lugar viene Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante el dólar? Simplemente porque les debemos guita. Si no fuese así, el dólar no sería relevante en la Argentina. Ahora, se hace un promedio ponderado. Si Brasil impacta el 40, entonces te saco el tipo de cambio del real nominal dividido el índice de precio al consumidor por el índice de precio de Brasil. Y eso lo pondero por el 40%. Después me voy al tipo de cambio de Estado de China, el yuan. Entonces me fijo cuánto es el tipo de cambio nominal contra el yuan, lo divido por el índice de precio, lo multiplico por el índice de precio de China. Después me voy al índice, a la cotización contra el euro. Y eso lo pondero por el 40% aproximadamente. Después me voy al euro y más o menos un 70, un 0,7, un 7%, un 8%. Ahí tenemos el euro. Y después Estados Unidos. Y con la misma metodología. Ese promedio ponderado me da el tipo de cambio real multilateral. Para que tengan una idea. Y así es como hay que evaluar si Argentina está competitiva o no. Si estoy atrasado con el dólar, y no necesariamente estoy perdiendo competitividad, porque mis relaciones con Brasil o mis relaciones con China. Igual les aclaro que estamos perdiendo por goleada con el retraso cambiario que tenemos. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Vamos al siguiente concepto, que se llama el mercado de cambios. ¿Mm? El mercado de cambios. El mercado de cambios tiene una oferta y tiene una demanda. Yo les diría que háganse en la cabeza todo lo que les expliqué recién cuando les expliqué la balanza de pagos entera. Entonces, todos los conceptos que sumen en la balanza de pagos van a ser parte de la oferta. ¿Y qué son parte de la oferta? Y, por ejemplo, las exportaciones. Por ejemplo, el cobro de intereses al exterior, el cobro de dividendos del exterior, el cobro de salarios de argentinos que trabajan en el exterior. Por ejemplo, incremento de la oferta de cambiaria si yo entran capitales del exterior, porque me prestaron plata o que vino una inversión extranjera. Todo eso implica oferta de divisas. ¿Qué implica demanda de divisas? Las importaciones, el pago de intereses de la deuda, el pago de dividendos, la fuga de capitales, cuando se van los capitales de la Argentina, es decir, las inversiones argentinas en el extranjero. Eso es lo que implica una demanda. Entonces, fíjense, quieren saber si el dólar va a subir o bajar y fíjense los componentes de la oferta y la demanda. No lo que pasaron, sino lo que van a venir. Porque si yo sé que voy a tener un vencimiento de deuda que va a ser muy grande y la demanda de dólares se va a disparar, tengo que fijarme si tengo oferta para bancarlo. Y si nadie me quiere prestar plata para equilibrar, y yo ya sé que el precio va a subir, entonces el dólar se me va a disparar. Eso, se va a disparar el euro, se va a disparar el tipo de cambio real multilateral. Esas son lo que uno tiene que mirar en el mercado cambiario. Ahora, volvamos acá al sistema de cambio fijo que decíamos el arquetípico. Acá tengo que comprar todo lo que ya les expliqué. Todo lo que al precio que se pone, todo lo que me quieran tirar arriba de la cama, yo lo tengo que comprar o lo tengo que vender. Después está el tipo de cambio flotante. Tipo de cambio flotante, ¿qué hace el Banco Central? No se mete. Directamente no se mete. Es decir, deja que el mercado lo arregle por oferta y demanda. Entonces, la oferta es menor que la demanda, el precio va a subir. ¿Yo pierdo reservas? No, no pierdo ni una sola reserva. ¿Por qué? Y porque se arregla una suma de precios, no se pierden reservas. Las reservas se pierden si yo me hago cargo del tipo de cambio, que es el sistema cambiario de tipo de cambio fijo. Si al tipo de cambio fijo me demandan más de lo que me ofrecen, entonces yo tengo que perder reservas. Pero el tipo de cambio flotante se arregla con una suba de precios. O al revés, si la oferta es mucho mayor que la demanda, se arregla con una caída de precios. Por eso que cuando un país no tiene reservas para bancar la parada, lo que se dice desde el punto de vista técnico, desde un Excel
ojo, porque en la práctica no es tan fácil, desde un Excel te van a decir, y flotá. Si vos flotás, no vas a tener ese tipo de problema. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Chicos, es muy importante que entiendan esto con el mercado cambiario. La formación de precios en la Argentina tiene un componente que depende del dólar, porque todos los precios de los bienes exportables y todos los precios de los bienes importados se cotizan en dólares. ¿Por qué ahora la carne sube? Y porque los chinos no están comprando carne. Entonces, si vos querés pagar carne, que yo te venda carne, pagámela lo mismo que lo están pagando los chinos. Y si vos no, vos entonces no jodete, no me compres, yo no llevo a China. Bueno, ese es el concepto. Si querés, tenés que pagar lo que pagan los chinos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en base al precio del dólar y en base al precio internacional, los salarios reales van a subir o bajar. Si acá me sube el precio de la carne, yo voy a poder comprar menos carne, mi salario real compra menos productos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un nivel de vida más miserable que antes. Entonces, lo mismo pasa con no sé, ahora tenemos un conflicto en Irán y Estados Unidos. Y sube el precio del dólar, sube el precio del combustible, sube el precio de los derivados del petróleo, sube el precio de los plásticos, sube el precio del crocén, sube el precio del gas, y aparte a eso sube el precio de los fertilizantes y un montón de situaciones que son derivados. Obviamente, eso va al grano de soja, va al kilo balanceado, va a un envase plástico, aumenta el costo de los fletes, y entonces cuando yo voy al supermercado me subieron todos los precios, que es lo que nos está pasando en este momento. Y a mí no me subieron el salario en ese porcentaje. Entonces mi salario real se ve deteriorado cada vez que sube el precio del dólar o los precios internacionales vinculados a las transacciones internacionales. Pero entonces hay que tener cuidado, porque cuando yo dejo flotar y el precio del dólar se me dispara al demonio, o yo devalúo, ahora voy a explicar la diferencia entre manejar esto por un sistema de flotación o devaluar. Si yo devalúo, sí, por ahí digo, en la teoría resuelvo el tema de la balanza comercial en el mediano y largo plazo, pero en el medio tengo una explosión social, porque la gente quedó sin plata para poder comprar la carne que necesita para mandar mañana a los chicos al colegio. Bueno, esto funciona de esta manera. Entonces, en la práctica no es tan fácil de resolverlo con un Excel. Mucha gente que nunca sale de la calle dice, tú lo arreglas así o así. Sí, pero en la práctica tenés cuidado con esto, porque puedes tener una explosión social. Ahora bien, vamos a decir en forma técnicamente correcta cómo usar estos términos. Si yo tengo un tipo de cambio flotante, si yo tengo un tipo de cambio flotante, también se le dice flexible, un tipo de cambio flotante o flexible, lo que ocurre es que si va a subir el dólar, esa suba la provoca el mercado, porque es una cuestión de oferta y demanda. Entonces, se dice el tipo de cambio se depreció, se llama depreciación cambiaria. Si el tipo de cambio bajó porque la oferta es mayor que la demanda, tenemos una apreciación cambiaria. Depreciación y apreciación. En cambio, si yo tengo un tipo de cambio fijo y el Estado se queda sin reserva y se ve obligado a modificar el precio del tipo de cambio fijo, de en vez de 70 pasa a 1500, bueno, entonces en ese caso lo que tengo es una devaluación. Y si yo lo que hago es no actualizo el tipo de cambio y la inflación sube, lo que tengo es lo que se llama retraso cambiario. En el retraso cambiario es como tomar cocaína. Es decir, me agarra la euforia porque todo me parece más barato porque salgo a comprar. Pero salgo a comprar productos importados regalados. Pero ¿qué está pasando? Estoy fundiendo toda la producción nacional y después va a llegar un momento donde toda esta guita que yo me gasté porque soy un vivo bárbaro, después pierdo hasta mi trabajo porque me quedo sin mercado local. Entonces, es lo que generalmente pasa, es un ciclo
de ilusión y después viene el desencanto. ¿Eh? Bien, muchos gobiernos, cuando están en una situación complicada, que están perdiendo reservas, y tratan de bancarlo para no devaluar, para que no explote la situación, empiezan a meter controles cambiarios. Entonces acá aparecen distintos escenarios que vamos a ver. ¿Por qué? Porque no hay nada en estado puro. Una flotación, yo puede existir una flotación. Hay distintas formas de encararla. Por ejemplo, dejo que lo afine el mercado, no me meto. Pero puedo hacer una flotación sucia, que también es un sistema intermedio, que no es un estado puro. Por eso dije esto que le estoy dando es arquetípico. En la práctica, los estados se meten igual. Entonces, flotan sí, pero flotación sucia, ¿qué quiere decir? Y que intervienen algunas manos amigas del gobierno en la oferta y en la demanda para que el dólar suba o el dólar baje. Entonces, en base lo influencio desde el mercado. Saco algunos bancos que salen a vender, otros que salen a comprar, hay distintas formas de intervenir. Eso significa flotación sucia. Lo otro que puede ocurrir es un sistema de bandas, como tiene la Argentina. Argentina hace las dos cosas, flotación sucia y flotación entre bandas. Se pone un piso para el dólar y un techo para el dólar. Y después lo puedo ajustar o no. Lo puedo ir ajustando por la inflación. Por ejemplo, Argentina ajusta un 1, un 2% por mes, va ajustando estas bandas. Y en el medio va flotando. Puede estar arriba o abajo. Si yo veo que se me va a ir por arriba de la banda, entonces el Estado dice, bueno, ahí intervengo por arriba de la banda, no lo quiero. Entonces lo tengo en determinado. Entonces ahí controla el efecto sobre los precios. En la medida que tenga espalda para hacerlo, porque si yo no tengo reservas en el Banco Central, no puedo bancar tampoco una flotación sucia. O es muy parecido al tipo de cambio fijo. ¿Eh? Bien, lo otro que pueden hacer los gobiernos, que les gusta hacer mucho a los peronistas, es el control de cambio. Pues es una herramienta que sirve, es una herramienta de política económica. El control de cambio, lo que hago yo es poner algunas restricciones sobre cualquiera de los componentes de la balanza de pago. Por ejemplo, yo puedo decir, hay determinadas importaciones que le pongo un límite, te pongo un control de cantidad. No te dejo entrar más de 100.000 toneladas de acero. Punto. Entonces el precio adentro de Argentina va a subir del acero porque le restringí la oferta. Sí, obviamente, pero yo me estoy ahorrando las divisas. Ese acero lo voy a empezar a producir acá. Más caro, sí, pero lo voy a producir acá. Entonces, es una cuestión de decisión política. Un ejemplo, el ejemplo que les dije interviene sobre las importaciones. Puede intervenir sobre las exportaciones, por ejemplo, con un sistema de retenciones o un sistema que le limita lo que podés exportar. Por ejemplo, ahora sube el precio de la carne. ¿Saben qué es Uruguay con esto? Uruguay agarra la vaca y te dice, estos cortes son cortes populares, que la gente de mi país la tiene que usar para comer todos los días. A esto no te los permito exportar. Es un control de cambio. Lo tenés que vender en moneda local. Y el resto exportalo, haz lo que quieras, no me meto. ¿Querés comer el producto exportable? Pagá lo que vale. Ahora, no querés pagar el producto exportable, comprá el corte popular y vas a tener carne barata. Ya lo vamos a ver en un ratito. Otro ejemplo, ¿qué es lo que hace la Argentina? Desde la época del kirchnerismo viene instalado un control de cambios sobre el giro de dividendos, el famoso cepo. No te dejo transferir las utilidades al exterior. Vos ganaste en la Argentina 20 millones de dólares, ponelo a plazo fijo, guardalo en el coso, pero no te lo podés llevar a tu casa matriz. No podés llevártelo en dólares. Podés, sí, disponer de las ganancias, sí, pero en pesos. No te lo podés llevar al exterior. Entonces, se bloquea la salida de fondos por los dividendos. Es el famoso cepo, es esto. Cuando se dice la palabra cepo, es esto. Te pongo un control. Había un cepo también para las transacciones particulares. Esto se levantó. Tampoco te dejaban comprar dólares para que vos ahorres. Bueno, ahora sí te dejan comprar dólares para que vos ahorres, para que las uses en el exterior. Bueno, creo que fue una decisión equivocada, porque cuando no tenés dólares, esto significa que se te van a ir las reservas. Argentina se gastó, desde que se levantó el cepo para los dólares,
una fortuna incalculable, más de 15.000, 20.000 millones de dólares se nos fueron por el levantamiento del cepo a las personas físicas. Ahora, ¿qué puede ocurrir si Argentina levanta el cepo al giro de dividendos? Esos dividendos del exterior están todos puestos en plazos fijos en pesos. Si yo levanto el cepo en 24 horas, todos los plazos fijos van a cero, se pasan a dólares, tenemos una mega devaluación y una corrida cambiaria. Entonces hay que ver cómo se va a ir descongelando ese cepo. No es una cuestión de boquear y hacer demagogia con esas cosas, porque la verdad es que puede ser un desastre. ¿Eh? Bueno, el control de cambio se basa en eso, en tomar una parte de la balanza comercial y regularla. Por ejemplo, ¿qué hacen los chilenos? Te ponen un control de cambio a la entrada de capitales. No te dejo entrar capitales de corto plazo para que vos hagas carry trade, por ejemplo. El carry trade está prohibido en Chile. ¿Qué es el carry trade? El carry trade yo te mantengo un tipo de cambio atrasado, dejo que el tipo de cambio esté barato respecto a la inflación sube, el dólar no, ¿eh? Entonces gano plata en dólares por tener pesos. Y te pongo una tasa de interés muy alta. Entonces vos traes dólares del exterior, los pasás a pesos, los haces trabajar al 20 o al 30% en pesos, y después que le sacaste un 60-70% a la inversión inicial en pesos, lo pasas a dólares de nuevo, y como el dólar no subió, más bien cayó, a lo mejor le sacaste el 100% en dólares. Y ahí te pasas a dólares de nuevo y te lo llevas al exterior. En el día que vos todo carry trade tiene como destino volver a pasarse a dólares. Por lo tanto, es algo que siempre es circunstancial. El día que se termina el carry trade, porque hay expectativa de devaluación, te quedaste sin reservas. Porque todos los que trajeron dólares se los llevan, pero no se llevan los dólares que trajeron solamente, se llevan la rentabilidad en pesos. Si vos tenías 100.000, no, 100 es mucha guita, 100.000, tenías 20.000 millones de dólares en reservas y te entraron 20.000 millones de dólares para el carry trade, las reservas al principio se te fueron de 20.000 a 40.000. El día que se desarma el carry trade, los 20.000 que entraron se te van. Pero si estos 20.000 generaron una ganancia del 100% en pesos, también se te van los 20.000 que tenías de reservas antes. Si perdés todo, es una forma de robarte las reservas el carry trade a la larga. Por eso que esto va a terminar mal lo que está pasando ahora. Como terminó mal la otra gestión de Caputo que pasó lo mismo. Y como terminó mal la gestión de Menem que hizo lo mismo. Y como terminó mal la tablita de Martínez de Oz. Es decir, los argentinos, muchas veces se dice que el ser humano es el único animal que choca dos veces con la misma piedra. No, el argentino es el único animal que choca, ya es la cuarta vez que chocamos con la misma piedra. Y nos olvidamos de lo que pasó antes. Un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir su historia. ¿Eh? Vamos derecho a que termine explotando así el día que termine el carry trade. La apuesta que tiene este gobierno en este momento es decir, bueno, como vaca muerta va a llegar a la madurez en 2 o 3 años, van a estar lloviendo dólares. Y es verdad, en el año 2027, incluso el segundo semestre de 2026, van a empezar a entrar tandas muy grandes de guita por la exportación de gas. Y estamos hablando de paquetes de 70.000 millones de dólares por año, para tener una idea. Eso es lo que se espera. Entonces el gobierno toma deuda porque dice, bueno, después lo pagamos con el gas. Entonces tratan de hacer un puente de oro hasta llegar a que llegue esta guita. Y en el medio tira manteca al techo. Pero en el medio restituyeron la industria nacional, dejaron a millones de personas sin trabajo. Y esta es la realidad. Y esto no es una pavada. El gobierno destruyó 180.000 puestos de trabajo en el sector privado y 100.000 puestos de trabajo en el sector público. Son casi 300.000 puestos de trabajo que destruyó físicamente. Algunos se fueron al Uber. No saben cómo pagar los autos, cómo mantenerse, porque cayeron las rentabilidades espantosamente del Uber. Pero independientemente de eso, vos perdiste 300.000 puestos de trabajo. Pero no es lo más grave. Cuando estudien con el profesor Balsechi las estadísticas del mercado laboral, van a entender que el mercado laboral, para no generar más exclusión, necesita producir 300.000 puestos de trabajo por año. En los 2 años que vamos, no se creó
un solo puesto de trabajo nuevo y se destruyeron 300.000. ¿Qué quiere decir? Que incorporamos 600.000 personas al mercado, quedaron excluidas del mercado y aparte destruimos 300.000 más. Volteamos 1.000.000 de puestos de trabajo. Es decir, arrojamos al infierno 1.000.000 de personas. ¿Cómo no se va a derrumbar el consumo? Todavía te dice que está subiendo el consumo. Bueno, ahí tienen el ejemplo de lo que implica el carry trade, el retraso. Por eso es que los chilenos te dicen, si vos querés traer dólares a Chile, lo tenés que dejar 3 años acá, no te lo podés llevar. No podés venir a joder y a especular con el carry trade. Porque esto es pan para hoy, hambre para mañana, y yo me voy a centrar arriba en las reservas y las voy a cuidar. No, acá lo que hacemos es robar que los operadores financieros que están detrás del carry trade, que son los amigos del Banco Central y del gobierno, están con esto vaciando las reservas que tenían. Por eso toman deuda, la deuda se incorporan y después la roban a través del carry trade. Porque el día que esto explote, el carry trade te deja sin una sola reserva en el Banco Central. Esto es más viejo que la carapela. Bueno, las consecuencias sobre el tipo de cambio. Este es un tema fácil de entender. El tipo de cambio real es tipo de cambio dividido en índice de precio por índice de precios del país extranjero. A ver, si yo tengo un tipo de cambio fijo y la inflación sube, lo que voy a hacer es retraso cambiario. Olvídense, de otra manera. ¿Eh? Ahora, si tenemos un tipo de cambio flexible, se entra a retroalimentar la devaluación y se espiraliza con la subida del tipo de cambio y del nivel de precio. Entonces no sabemos dónde termina. Pero sí termina un escándalo inflacionario seguro. Bueno, acá pusimos ejemplos históricos de la balanza comercial, no voy a entrar en esto porque es pérdida de tiempo. El mercado de cambios en la Argentina es el detalle que les di hace un ratito, con esa misma composición exacta. Lo que me interesa ahora que entiendan es cómo se forma el precio de los bienes exportables e importables. El precio de los bienes exportables, por ejemplo la soja, por ejemplo la carne, es igual a el tipo de cambio, E de exchange rate, quiere decir tipo de cambio con mayúscula, de pesos por dólares. Puede ser pesos por euros, por yuanes, por la moneda que se le dé la gana. P con un asterisco significa precio internacional del bien exportable. En un ejemplo, precio internacional de la soja. ¿Mm? Y la X abajo quiere decir que es un bien exportable. Si no, figuraría una M minúscula abajo. Entonces, el precio internacional de la soja multiplicado por el tipo de cambio me da el precio local del bien. Eso es lo que me está diciendo. Lo mismo pasa con los importables. Los importables se determinan de la misma manera. Ahora, les voy a mostrar un gráfico porque quiero que vean. Los importables se determinan igual. El precio internacional del bien importable, P sub M, multiplicado por el tipo de cambio, me da cuánto va a valer adentro del país el bien importable. Por ejemplo, la ropa que trae Temu. De eso se trata. Bien, ahora les quiero mostrar este gráfico. Me importa mucho para que lo entiendan. Si nosotros no trabajásemos con la apertura económica de ningún tipo, por ejemplo, la apertura exportadora, si no tuviésemos una liberación de los precios del comercio exterior, Argentina tendría que manejarse con el precio interno. El precio interno viene por las dos curvas, la oferta y la demanda doméstica, que son las dos curvas que están en negrita. La oferta con pendiente positiva, S de supply, quiere decir oferta, y D de demanda, demand. Bien, el punto donde se encuentra la oferta y la demanda es el precio de equilibrio. De manera que, fíjense, nosotros tendríamos un precio de equilibrio donde se junta la oferta y la demanda del bien exportable, en este caso oferta de trigo y demanda de trigo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es muy barato. Argentina tiene mucho trigo. Entonces es muy barato. Argentina tiene mucha soja. Entonces todo lo que dependa de la soja, chancho, pollo, balanceado, hasta las vacas hacen con balanceado hoy.
tendría que ser muy barato y tendría que ser muy accesible. Si yo lo que hago es venderles al precio local, sería muy barato, nadie perdería plata, porque si no, no lo fabricarían a ese precio. Pero ¿qué pasa? Si yo le abro el mercado internacional, los países que no tienen carne, que no tienen trigo, no tienen soja, obviamente están dispuestos a pagar muchísimo más de lo que se paga en Argentina. Entonces, acá me aparece una línea punteada, la de acá arriba, que es la que se me fija en el precio internacional. La demanda que yo voy a tener es en donde se corta la línea punteada con la curva de demanda local. Entonces mi demanda local va a ser muy inferior a donde se corta. Y fíjense, antes estaba a donde se juntaba la línea de oferta y demanda local, que era mayor que esta nublada. Fíjense, una se hace a un precio muy bajo, la otra se hace a un precio muy alto. Pero la que se hace el precio más alto tiene una cantidad demandada adentro mucho más baja. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Fíjense, Argentina exporta trigo y tiene fideos mucho más baratos que cualquier país del mundo. Sin embargo, como liberamos todo este al mercado exterior y desregulamos todo, un paquete de fideos en Argentina vale lo mismo que un paquete de fideos dicheco hecho con el trigo más caro del planeta en el norte de Italia. Entonces, un fideo matarazo vale más caro que un fideo dicheco. ¿Por qué? Precisamente por esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estamos comprando un paquete de fideos con un sueldo latinoamericano, no con un sueldo italiano. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? No podemos pagar los fideos. Y la gente se muere de hambre si no tiene acceso a la comida. Lo mismo que está pasando con la carne. La carne tenemos este fenómeno. ¿Y a dónde se va esto? ¿A dónde van a ir? La oferta va a ir a donde se iguale con el precio internacional, que es la otra, la misma línea punteada, pero donde toca la línea de oferta. La diferencia entre el consumo local y el punto que tiene la curva de oferta son las exportaciones. Entonces, si miramos un cachito, a ver si podemos bajar. Se me disparó esto. ¿Dónde quedó el gráfico? Acá. No, segundo. Ah, se me desapareció, no sé dónde quedó el gráfico. Acá. A ver si puedo bajar desde acá. Lo podemos ver. Esta diferencia, la primera llavecita que ven acá abajo es el consumo doméstico. Antes el consumo doméstico llegaba hasta acá, hasta donde se generaba la curva de oferta y demanda. Era mucho mayor. Ahora es mucho menor y más caro, que es lo que nos está pasando. ¿Eh? Y obviamente toda la diferencia es lo que se exporta, con lo cual nuestro nivel de vida descendió abruptamente. Este mismo concepto es el que se tomaba en cuenta para calcular el PBI a valores PPP. Si los chinos hubieran tenido que aplicar este modelo, hubieran estado viviendo en el infierno hasta el día de hoy. Pero los chinos que hicieron, vendieron el arroz a producto local, a precio local. Entonces, eran competitivos después para producir industrialmente. Con este esquema nosotros nunca vamos a tener un mercado local, obviamente porque no hay demanda. No hay capacidad de compra porque va todo, se concentra el producto del agrario, se lleva toda la plata. Bien, ahora que ya vimos esto, vamos a, esto ya lo vimos, activos y la condición de equilibrio. Bueno, en el mercado de activos, esto es muy importante, lo que voy a mostrar ahora. ¿Por qué? A ver, voy a bajar un cachito para mostrar una ecuación. Acá está, el grisado. Todo lo que dice arriba el texto se lo estoy explicando. En el mercado de activos
uno lo que busca es un rendimiento. Entonces yo voy a comprar o vender un activo en base a lo que me rinda, la compra o la venta. El promedio del rendimiento de cualquier mercado de activos es la tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés nominal que yo ponga dentro de la Argentina, y esto grábenselo, y eso que este grisado que está acá está incompleto, ¿eh? A veces digo, no, a veces me da bronca que no las redacto yo las cosas, pero bueno. Eh, es más, se sacó de un texto de los 90 y hoy no se puede computar sin el riesgo país esto. Entonces, la tasa de interés que yo tengo que tener en la Argentina, en un mercado financieramente globalizado, tiene que ser igual a la tasa de interés internacional, que es la que paga Estados Unidos. Pongámosle ahora un 4%, un 4,5%. Va a subir, ¿eh? Porque estamos en un proceso inflacionario, van a terminar subiendo las tasas en el mundo. Hoy están en el 4,5. Entonces, esta I latina con un asterisco es la tasa de interés internacional, que es la que pagan los yanquis. 4,5%. Más todo lo que ven ahí, con un sombrerito, cuando le pongo un sombrerito arriba, quiere decir variación. La variación del precio del peso respecto al dólar quiere decir la devaluación esperada. Menos el dólar actual, dividido el dólar anterior, es la devaluación esperada. Entonces, si yo espero una devaluación del 10%, estoy inventando un ejemplo, y la tasa de interés internacional es del 14,5, del 4,5, ¿eh? 4,5 más 10%, la tasa de interés local, para que no se fugue el dinero, tiene que ser equivalente a 14 puntos y medio. Si yo voy a pagar 14 puntos y medio, voy a pagar 13,5 en vez de 14, el dinero se va a fugar al exterior. Si yo voy a pagar 15,5, los dólares van a entrar a la Argentina. Y si yo te pago el 20 en vez de 14,5, los dólares vienen frenéticamente a hacer carry trade. Ahí tienen el tema. Puedo tenerlo en equilibrio, pero si yo lo bandeo mucho para arriba, estoy generando una rentabilidad artificial que se llama carry trade, porque lo camino en pesos durante un tiempo y después me paso de dólares. Y ahí provoco la debacle. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Pero esta cuenta, para que esté bien hecha correctamente, no solamente tiene que tener en cuenta la tasa de interés internacional más la devaluación esperada, sino que aparte tenemos que cargar el riesgo país. ¿Por qué es el riesgo país? El riesgo país significa la posibilidad de que Argentina no pague sus deudas. Entonces, yo traigo plata en Argentina, lo que voy a ver, la primera pregunta que me hago, este país es un quilombo, ¿le voy a poder sacar o no la guita? Ese es el riesgo país. ¿Cómo se mide el riesgo país? Por la diferencia de rentabilidad que existe entre un bono argentino y un bono norteamericano. Porque se supone, y digo se supone porque en la práctica ya no es así, que el bono norteamericano no tiene riesgo. ¿Por qué no tiene riesgo? Porque el dólar es la reserva, es la moneda de reserva. Si el gobierno de Estados Unidos no puede pagar, imprime los dólares y paga, entonces tiene riesgo cero. Entonces, en cambio en Argentina tenemos riesgo, ¿por qué? Porque nosotros no imprimimos dólares, sabemos que los falsifiquemos, pero no imprimimos dólares. Entonces, ¿cómo es el punto? Yo tendría que cargarle a esta ecuación el riesgo país. Fíjense, si mi riesgo país es el 5,5, como es hoy, 5,55, y la tasa de interés internacional es el 4,5, 4,5 más 5,5 tenemos 10 puntos. ¿Cuál es la tasa de plazo fijo que estamos pagando en el país para que no se vaya la guita al exterior? Y 20-21%. ¿Qué me está diciendo? Que tengo una devaluación esperada de 10 puntos. ¿Por qué? Y porque por menos tasa de interés que los 19-20 puntos que paga hoy, la gente saca los dólares y se va de la Argentina. Y por más hace carry trade y generamos más de pelota del que tenemos. Entonces el carry trade genera recesión a la larga. Entonces el gobierno, para frenar un poco la recesión, bajó la tasa, pero no puede bajarla demasiado. Si la baja demasiado, provoca una fuga de capitales y el dólar se le va al diablo. De hecho, cuando bajaron la tasa de interés hace 15 días atrás, el dólar empezó a dispararse. Entonces tengo que voy a ir a sacar la plaza
Entonces es un tema de un equilibrio precario. Eso significa equilibrar el mercado de entrada y salida del precio de los activos en la tasa de interés. Y la tasa de interés en un mercado globalizado se maneja así con esos tres conceptos. La tasa de interés internacional, la devaluación esperada y el riesgo país, que acá no están en la punta pero bueno, lo van a ver cuando veamos la clase del sector monetario. Se lo incluí, esa la hice yo y se lo redacté, se lo puse acá como corresponde grisado. Bien, eh, a ver si nos queda algún punto más para ver en la clase de hoy. Si quedan un par de conceptos. Esto es todo lo que expliqué recién está ahí. La intervención del Banco Central y la oferta monetaria. Bueno, esto es algo que lo vamos a ver en el sector monetario. Pero cuando el Banco Central sale a comprar dólares, emite dinero. Todavía no les expliqué el balance del Banco Central. Lo vamos a ver en la clase de sector monetario. Cuando el Banco Central sale a comprar dólares, emite dinero. Cuando el Banco Central sale a vender dólares, absorbe dinero. Esto funciona de esta manera. ¿eh? Este, y bueno, puede ser una política monetaria contractiva, una monetaria expansiva. En ese caso puede salir a vender bonos, ese tipo de cosas, pero lo vamos a ver en la política del sector monetario. ¿eh? Las consecuencias de una devaluación ya se las expliqué. Eh, si la tasa de interés local es menor que todo esto que está acá, más el riesgo país, terminamos devaluando, porque la, la expectativa de devaluación y todo eso hace que se vayan los capitales. Esto es lo que ya se los aplique todo esto. Las exportaciones netas en Argentina, esto ya lo vimos, las exportaciones netas es igual a una función. La balanza comercial es una función que va a depender del tipo de cambio real positivamente y negativamente la absorción. Esto lo vimos en la primera clase. Simplemente lo estoy planteando de nuevo. El efecto de los aranceles y las retenciones. Bueno, esto es importante. Un arancel lo que hace es poner un sobreprecio a la ecuación que yo les mostré de los bienes importados. Si yo voy a traer un bien importado a un tipo de cambio de 2 y el precio del bien importado es 10, el precio local va a terminar siendo 20, que es 20, que lo que vale en dólares, 2, porque 2 que lo que vale en dólares, por 10 que es el tipo de cambio. Ahora, si yo devalúo, el precio del dólar va a subir, entonces voy a importar menos. Pero si en vez de devaluar yo coloco un arancel y el arancel es de 10 pesos, el precio internacional, el precio local, en vez de ser 20, va a ser 30. Y si es 30, y yo sigo ganando lo mismo, voy a comprar menos bienes importados que antes. Poner un precio con un arancel que puede ser porcentual o puede ser fijo, hay dos formas de fijarlo. Mientras yo lo suba, voy a aumentar el precio de ese bien o reducir el consumo. Si yo lo bajo, lo que voy a hacer es incentivar la entrada. ¿eh? En cambio, las retenciones es lo mismo que un arancel, pero al revés. Porque de un bien exportable, yo lo que hago es, no te dejo llevar toda la guita que saldría del tipo de cambio por el precio internacional. No, porque te pongo retenciones. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Si el precio internacional de la soja es 2 pesos, 2 dólares, y el tipo de cambio es 10, a mí me tendría que dar 20 por exportar una tonelada de soja. Estoy inventando un ejemplo. Ahora, si yo le pongo una retención del 10%, esa retención del 10%, que en vez de cobrar 20, quiere decir que yo voy a cobrar 20 por 1 menos 0,10. Entonces voy a cobrar 20 por 0,90. 20 por 0,90 y se me van a pagar 18. 20 menos 2. Entonces, yo como productor local cobro 18 y no 20.
Entonces, ¿qué hago? Puteo en colores, quiero quedar los 20. Bueno, ¿qué ocurre? Como Argentina ya no puede regular más el mercado de importaciones y exportaciones, en el caso de las exportaciones, antes lo manejaba con la Junta Nacional de Granos. Entonces el país venía y te compraba toda la cosecha de trigo. Abastecía a un precio local competitivo, localmente nadie perdía un mango, pero hacía que los fideos sean baratos. Y lo que no se podía vender acá, se exportaba. Y eso sí lo vendía a precio internacional caro. Entonces no hacía falta poner retenciones, porque yo no jodía los salarios reales. Los salarios reales cobraban de acuerdo al mercado local. Cuando vino Menem, que labura para el extranjero, y esto hacen lo mismo, ¿qué hicieron? Es decir, Menem cerró la Junta Nacional de Granos, cerró la Junta Nacional de Carnes y liberó el precio a nivel internacional. Entonces ahora, la única forma que yo tengo de separar el precio internacional del precio local es ponerle retenciones. Ahora, si yo le pongo retenciones, los productores agrarios putean. Y en cierta forma tienen razón en putear, porque fíjense lo que pasa. Las retenciones se le ponen a los exportadores. Los exportadores son cinco en Argentina. Y los cinco, menos Aceitera General de Gesell, los demás son todos empresas internacionales. Y tienen un monopolio. ¿Y saben lo que hacen? Al pequeño productor que le va a vender su cosecha, que tiene 200 hectáreas, lo que ellos tienen que pagarle de retenciones al Estado, se lo descuentan del precio en pesos para comprarle la cosecha. Entonces, ¿quién termina pagando las retenciones? El productor, no la multinacional. Entonces ahí se genera un tema que los productores se paran de mano cuando el Estado y putean cuando le ponen retenciones. Bueno, es un tema que hay que resolverlo. La forma técnica de resolverlo más fácil es interviniendo en el mercado de granos y separando esta producción. Hubo distintas etapas, pero se desarmó la Junta Nacional de Granos y ahora generó este desastre. Por eso es que eh, si priorizamos el mercado local, no somos competitivos, pero se podría hacer. Obviamente que hay herramientas, por eso lo explicamos. ¿Mm? Bueno, listo, ya con esto la clase de hoy queda terminada. Le dimos todo lo que me pedía. Espero que hayan entendido. Les pido que lo lean esto y vamos a cerrar. Vamos a dejar de compartir y vamos a cerrar la grabación.